Estamos de vuelta y tenemos dos invitados. Valentina Correa, socióloga, y Gonzalo Vial, que tú estás a cargo del director de Huella Local. Y vamos a conversar del tema de las usurpaciones, vamos a conversar de muchas cosas que están teniendo que ver con justamente ese tipo de problemas. El caso tuyo lo conoces en forma dramática, Valentina. Y primero que nada quisiera plantearte, tú llegas en una situación distinta a los normales invitados porque tú fuiste víctima de un crimen contra tu padre en una situación muy parecida a lo que se podría denominar una usurpación. Claro. Por lo tanto, tu mirada sobre eso nos interesa particularmente. Así es. Bueno, muchas gracias por la invitación y por incorporar esta mirada, que es un fenómeno complejo, ¿no? El tema de las usurpaciones. Y considero que el Estado de Chile llegó tarde, está perdido, no sabe en el fondo cómo enfrentarlo. El caso que le ocurrió a mi familia no solamente tiene que ver con las usurpaciones, esconde y refleja otras fracturas que considero que tiene el Estado, entre ellas el narcotráfico. Cuando a mí me hacen la pregunta, ¿quién mató a mi papá? A mi papá lo mató el narcotráfico. Eso fue lo que ocurrió. La persona que mandó a matar a mi papá y que hoy día cumple 20 años de condena, tenía 2 condenas previas de narcotráfico. Tenía fusiles de asalto también debidamente inscritos. Y tú dices, ¿cómo una persona con condenas de narcotráfico además tenía fusiles de asalto inscritos? Entonces también hay una lista de corrupción. Y en paralelo a eso, también tenemos el tema de las usurpaciones. Es una persona que usurpó parte del terreno ubicado en la comuna de Quilpué, pero también encomienda que se haga todo un loteo irregular de lo que hoy día se ha llamado las mafias de terreno. Entonces, no es solamente un caso donde además hay que sumarle que hay un sicariato de por medio, que es algo que nosotros como país lo habíamos visto en un contexto, en forma general, como en el mundo de narcotráfico, de los ajustes de cuenta, y esto en esta jerga se escapa el mundo civil y eso también llama la atención. Valentina, hay una cuestión admirable que incorporamos a la conversación a Gonzalo, que además es geógrafo y es especialista en justicia territorial, en diálogo, que a eso se dedica Huella Local, que es después de toda esta cuestión traumática que ocurre, tan terrible, a la que la justicia penal le da respuestas, están condenados, están presos a 20, 28 años, las personas que asesinaron a tu papá. Ustedes deciden hacer un proyecto en el terreno usurpado para construcción de un barrio de vivienda social. La alcaldesa de Quilpué está de acuerdo, el gobernador Mundaca está de acuerdo, el CORE regional está de acuerdo y sin embargo ha habido una traba sistemática con el Serviu. Me gustaría, Gonzalo, que nos contaras en qué está eso y por qué no puede avanzar si todo el mundo prácticamente está de acuerdo partiendo por los propietarios del terreno. Bien, muchas gracias también por la invitación. Lo primero es decir que cuando yo conocí a Valentina, la conocí en una reunión de organizaciones sociales y me cuenta este drama y nosotros dijimos, vamos a tratar de ayudarte. Y lo primero que hicimos es decirle, cambiemos la estrategia, porque Valentina lo que estaba haciendo era interlocutar con el Ministerio de Vivienda a nivel central. Y lo que ocurre ahí es que tenemos respuestas de personas desde un escritorio diciendo, aquí no se puede hacer un proyecto habitacional. Y la verdad que, claro, lo que vemos es que las personas que no viven los problemas, como sí lo vive la alcaldesa, que tiene instalado hoy día una toma generada por un asesor de tomas que contrata un narcotraficante, tiene un problema gigante en el municipio, porque tiene una serie de comités habitacionales que están esperando por un terreno, y aquí hay un terreno disponible que se lo toma un sicario, ¿cierto?, que encarga una toma. Una de las regiones con mayor déficit habitacional, dicho sea de paso, digamos. Es la región con más campamentos según el último catastro, en términos de campamentos y de número de familias. Y por otra parte, luego el gobernador, que también tiene este problema instalado a nivel regional. Y ahí se encuentra el eco y la familia encuentra por lo menos alguien del Estado que dice, yo voy a ayudar. ¿Qué es lo que ha pasado con el Serviu? El Serviu, si bien es un órgano desconcentrado del Estado, depende del Ministerio a nivel central. Y el Ministerio a nivel central, tanto en el gobierno anterior como en este gobierno, se ha negado siquiera a ir a terreno, a visitar lo que hay ahí. Lo que tenemos ahí es un terreno de 3 hectáreas, donde 4 de esas hectáreas no tienen ningún riesgo, tiene incluso el uso residencial otorgado, más no habitacional. Por lo tanto, es compatible hacer un hotel, una clínica, un aparhotel y no vivienda social.
Lo que se necesita es ocupar las herramientas que tiene el Estado para modificar la normativa en pro de generar un proyecto habitacional. Y eso es lo que, Valentina, yo entiendo, tú has intentado plantearle al ministro de Vivienda, Carlos Monte. ¿Te has podido reunir alguna vez con él? No directamente, le solicité en varias audiencias, al final me recibió su jefa de gabinete y lo que nosotros queríamos en ese momento era continuar una gestión administrativa que había iniciado el gobierno anterior, que en un minuto se discutió hacer una expropiación y eso fue finalmente donde se trunca en este gobierno, donde está esta respuesta de este es un problema ante privados, por lo tanto no le responde al Ejecutivo dar una respuesta a eso. Y eso nos volvió a una foja cero, pese a haber tenido una orden de demolición que está pendiente de ser ejecutada del año 2021, de junio del 2021. Y esa orden de demolición hoy en día nos dicen no se puede ejecutar. ¿Por qué no se puede ejecutar? Eso quería preguntar, Valentina, supongo que tu familia más sigue pagando contribuciones por ese terreno, lo que es bastante llamativo, digamos, y el Estado, hay orden de desalojar y de demolición, porque hay viviendas, digamos, más o menos sólidas ahí, y el Estado no lo hace porque se pelotean entre distintos servicios. ¿Dónde crees tú que está el nudo ahí? Es una buena pregunta, habría que preguntarles también a ellos porque puede haber desde un aspecto ideológico como que también podríamos enfrentarnos a una situación de miedo. Hoy en día no hay jurisprudencia en esta materia de que cuando el Estado interviene entre privados puede que también aparezca aquí si se le soluciona el problema, ¿no? La familia Correa van a venir una serie de privados a exigir lo mismo. Claro. Ahora bien, la orden de demolición es emanada por la Seremi Vivienda del gobierno anterior. Entiendo que hay un principio de continuidad administrativa, así que por supuesto que podría ser aplicada ahora. Y es una orden de demolición porque dicen que las construcciones que están ahí contravienen el plan regulador, entonces nos acogimos en la Ley General de Urbanismo. Entonces, y en el último párrafo dice, aquí requiérase, si se requiere, pida auxilio a la fuerza pública. Pero ya llega este nuevo gobierno, hace una nueva interpretación de ese decreto y dice, mire, es que no están así, entonces dice, y lo deja un poco sin efecto, pero no en la formalidad sin efecto, sino que ha quedado en el tiempo. ¿Por qué nosotros no nos hemos ido? Podemos poner, como estamos evaluando, claramente, ahora tenemos una nueva abogada, Janet Bruna, que es especialista en temas urbanos de la región de Valparaíso, estamos evaluando qué acciones interponemos ahora. Porque quizás es una mirada como ingenua o una postura que yo he querido tener en este proceso de que pese que a mí me falló el Estado de Derecho, confío que solamente es el Estado de Derecho quien va a solucionar este problema. Entonces, a mayor inseguridad es mayor comunidad. Esa es la propuesta. Por lo tanto, para mí me parece que poner un recurso en contra del Estado y al mismo tiempo estar pidiendo al Estado que colabore conmigo, he estado en esa tensión. Sí. Quizás otras harían otras acciones, otros privados, y no los juzgo. Valentina y Gonzalo, yo les quería poner en el tema de la semana que ha sido el veto ingresado por el gobierno a la ley de usurpaciones, ¿no? Entonces, bueno, son 14 observaciones, pero ha habido dos temas que son los que han generado mayor polémica y mayor crítica por la oposición. La primera es cambiar la autotutela establecida en favor de las víctimas de usurpación, por un lado, y por otro lado la graduación de penas para los distintos tipos de usurpaciones, lo que ha sido el debate de la semana en torno a las usurpaciones violentas y no violentas. ¿Cuál es la postura de ustedes dos respecto de estas dos áreas del veto que han sido tan discutidas, con el conocimiento que tienen, por supuesto, después de haber vivido una situación tan dramática? Gonzalo. Bien, bueno, yo creo que el Ejecutivo se equivoca en las señales que da. Yo creo que hay digamos, un consenso en que la autotutela no es el camino, ¿cierto? Pensar que las familias tienen que armarse, digamos, para sacar gente que te ha tomado el terreno, me parece que no es el camino. Yo creo que en eso hay consenso, pero es distinto el tema de las penas, ¿cierto? Hoy día... o sea, en una parte del veto estaría de acuerdo. Por supuesto, pero yo creo que hay una cosa que está a la base de este problema, que es el tema de los campamentos, ¿cierto? Porque la idea de criminalizar la pobreza y eso me parece que es una idea voluntarista. Lo que no hemos tenido en los últimos años, a partir del 2014, lo que hemos tenido una política habitacional que ha estado enfocada en la integración social, sin focalización. Lo que ha traído es un aumento sistemático de los campamentos, porque los proyectos de integración social al amparo del DESO 19 acogen a un 25% de las familias más pobres en los conjuntos habitacionales. Lo cierto es que aquí, cuando hubo políticas focalizadas, como el Chile Barrio, por ejemplo, que inicia el gobierno de Frey, con 110.000 campamentos, ¿cierto? 110.000 familias en situación de campamento. Termina con Lago el 2016,
prácticamente todas esas familias habían accedido a una vivienda. Eso era un programa flexible, con inversión pública, no solo sometida a subsidios. Pero volviéndole a la indicación del veto, ¿están de acuerdo o no con la graduación de las penas? Porque en el fondo el argumento es que no es lo mismo una usurpación con violencia que una en que se ha hecho sin violencia, y en segundo lugar porque estaría poniendo en riesgo de cárcel a las personas que ya viven en los campamentos, como ha dicho de hecho la directora de incidencia de Techo Chile. ¿Están de acuerdo con eso, Valentina? Yo trabajé en Techo Chile, Sí. solo para cerrar, y creo que hoy día las políticas públicas tienen que acelerar los procesos de vivienda. Un comité habitacional que se conforma tiene 8 años de proceso para llegar siquiera con un proyecto al CERMO. Si no aceleramos el tranco, lo que vamos a tener, Pero el veto está bien o está mal, para entender. Yo estoy de acuerdo con el veto ya. en lo que tiene que ver con la autotutela. Pero con la graduación de Yo penas creo que no, las ¿por penas qué? tienen que ser altas porque creo que el momento del país y la situación que ha vivido, por ejemplo, la familia Correa. Nosotros estuvimos ahí en el terreno. Uno ve en el terreno y lo que hay es gente que dice no entrar solo residentes. Ya, eso es indignante. Pero Entonces, la usurpación del terreno del papá de Valentina fue violenta, de hecho. Fue una cierto. usurpación violenta. ¿No caería en esta graduación de pena? es que lo que pasa es que eso lo determinó después la justicia. Lo que la coartada fue ingresar familias a ese terreno, supuestamente pobres, Claro. para tomarse el terreno. Que se hace Ya, mucho eso. ahora, el veto también incluye, o sea, la ley aprobada en realidad, unas penas más altas también considera la creación de un nuevo tipo de delito para aquellos que vendan bajo engaño terreno. Valentina, ¿cuál es tu postura respecto de la graduación de penas? Y entiendo que tú también trabajaste en Techo, ¿no? Sí, en algún momento también trabajé en Techo. Y Techo está muy, digamos, está muy preocupado por esto. No, claro. A ver, después de una experiencia de dolor y de armas que ha vivido mi familia, para mí la respuesta no tiene que ver con más armas y con más dolor. Y en ese sentido yo estoy de acuerdo con el veto de eliminar esto de la legítima defensa privilegiada, que eso no quiere decir que la legítima defensa se mantenga. O sea, eso siempre va a existir. Respecto a la graduación de las penas, quisiera indicar lo siguiente. El fenómeno de las tomas de terreno ha cambiado. Entonces, hoy en día, cuando estás enfrentado a las mafias de terreno, una sola multa, ¿no? Bueno, yo lo pongo como si soy el encargado de la mafia, como parte de mis gastos operacionales, y la verdad es que no va a desincentivar en nada, que al final lo que buscan las penas es que no se cometa el delito. Entonces también hay que hacerse la pregunta, ¿estas penas van a disminuir la comisión del delito? Yo creo que quizás no. Yo creo que probablemente no, por lo tanto revisaría, invitaría al Ejecutivo en revisar esto, pero sobre todo es que la legislación es necesaria, porque incluye algo que me parece que ha estado pasado solapado, es que es la restitución anticipada del inmueble, que antes no existía. Entonces tú ahora, como el delito se considera flagrante, una flagrancia permanente, tú con solamente la denuncia, la llegada de las policías en cualquier minuto que ocurra, va al juez de garantía, y el juez de garantía, antes de la formalización, antes de un juicio, puede decir, bueno, vamos a ir a un juicio para determinar si esa persona lo usurpó o no, pero por mientras... Pero eso y está en el es- veto aditivo, de hecho. Eso no se ha modificado. Y eso me parece que también hay que destacar lo bueno, lo que va a salir sí o sí. Claro. Entonces, la legislación tal como está, si considera la flagrancia permanente y además la restitución anticipada, creo que es un buen camino. Valentina, hubo hace algunos meses un desalojo en Quillota, ¿no? Un desalojo de una toma grande que había. ¿Qué es lo que ocurrió en Quillota que no ha ocurrido en Quilpué en el terreno? Para que pueda ser desalojado. Es tu familia, claro, para que pueda ser desalojado, porque ese desalojo fue bien simbólico en el sentido de que fue como una señal de que el Estado sí lo puede hacer, digamos, Sí. y cuando quiere se hace, digamos. Y también habían familias viviendo y fue bien dramático por muchos motivos, digamos, pero se hizo. ¿Qué es lo que hubo allí que falta acá, según tu perspectiva? Bueno, yo creo que hubo un momento político que cambió. Lo que le ocurrió a mi familia ocurrió al inicio de la pandemia, donde realizar un desalojo era totalmente Claro, tenía como otras variables, probablemente. impensado, ¿no? Hoy en día había un cambio, se aceptó que efectivamente existen las mafias de terreno, y lo que hizo la familia Inston es presentar un recurso de protección, el cual nosotros nos encontramos evaluando por las razones que les di anteriormente. Perfecto. Y lo que es más importante aún ha sido el cambio de dirección que entregó la Corte Suprema de un año a la fecha. Hizo una interpretación nueva, ¿no? Tanto de la flagrancia permanente, y ya no cambió esta postura de usted, propietario que ha sido usurpado, coordínese con los tomadores y con vivienda. Eso ya no es así. Ahora le dicen, ustedes tienen que salir en un plazo de 6 meses. Cuando ocurrió lo nuestro, ese cambio no estaba.
Entonces quizás, o sea, lo que yo estoy esperando es que finalmente el Estado se articule, y lo que yo más solicitaría es que ojalá el Ejecutivo esta vez, porque cada vez que yo tengo el foco mediático, recibo un telefonazo al día siguiente. Así es. ¿De quién? ¿De quién? Ministro. De ministro. Parlamentario. Y la verdad es que no tengo un problema en decirlo, pero cuando salió el reportaje de la revista el sábado, después del minuto de confianza que también hubo acá, hubo telefonazo, hubo asistencia al segundo piso de La Moneda, hubo un compromiso, y después yo hice seguimiento y bueno, se apagan las luces y se apaga el interés. Entonces, ese peloteo que ha vivido mi familia, de estar, que es la Dirección de Obras Municipales, que tengo que ir a la Municipalidad de Quilpué, la verdad es un destrato, es una negligencia. Ahí hay un punto bien interesante que hoy día tiene un nombre. Apareció un concepto nuevo que estaba en todo, que se llama permisología. Es decir, que para que algo suceda, tú tienes que tener pero una seguidilla de autorizaciones y permisos de distintos... ¿Qué tanto esa burocracia formal impide el que las cosas puedan hacerse de una manera mucho más llana? Bueno, en mi opinión, esto tiene que ver solo con voluntad política. La verdad que la Ley General de Urbanismo y Construcción, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, la Ley de Integración Social le permitirían al Ministerio hoy día comprar ese terreno y transformarlo en un barrio. Pero la verdad que lo que hemos tenido son respuestas del nivel central, que yo creo que no responden a la necesidad que la alcaldesa ha puesto en la palestra, que el gobernador regional ha puesto en la palestra. Hoy día que está tan cuestionado el tema de los gobernadores regionales consiguieron una glosa que les permitía comprar terreno. Entonces el gobierno regional le interesa, pero le tiene que pedir la opinión al serbio. Lo que falta es que el serbio vea aquí, a mi juicio, en este gobierno, una oportunidad. Tantos años luchando para que el Estado tenga un rol más preponderante en los temas sociales, y este gobierno se niega a hacerse cargo de un problema social en términos de delincuencia profundo, ¿cierto? Y social, en la región que tiene más campamentos del país. Por otro lado, hay tratativas del Ministerio de Bienes Nacionales que se están llevando adelante, por ejemplo, para poder recuperar terrenos que están en manos de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, el terreno de la Armada en Viña del Mar, en el Fundo Las Salinas, etcétera, para poder allí construir vivienda social. Y sabemos que uno de los pilares de este gobierno es avanzar en resolver el déficit de vivienda, y que a eso el ministro Carlos Montes le ha puesto enorme dedicación. Tanta que se eliminaron, podríamos decir, algunos lomos de toro que podían impedir el traspaso de dinero y a las fundaciones, y terminamos con un caso de corrupción gravísimo como el caso Convenio. Es decir, todo es parte de una problemática muy angustiante y urgente, que es el tema del déficit habitacional, mezclado con lo que dices tú, Valentina, de nuevos fenómenos delictuales tremendos que implican el sicariato y el loteo de terrenos por mafias, etcétera. Entonces, ¿cómo proyectas tú lo que pueda pasar ahora? Porque hay un gobierno que está interesado en avanzar, pero que tiene también una mirada respecto de desalojar cualquier terreno donde están instaladas familias que pasarían a engrosar la lista del déficit habitacional. Es bien complejo. Yo creo que los temas habitacionales tienen que ser abordados por múltiples variables. Tenemos un problema regulatorio. Hoy día tenemos un 85% de los territorios, digamos, de las comunas que tienen un plan regulador o no tienen plan regulador, el 26% de ellos, o simplemente tienen un plan regulador que está desactualizado, y los planes reguladores deben acoger la vivienda social. Hoy día hay muchos planes reguladores que expulsan la vivienda social con las densidades que ponen, las subdivisiones en general. Desde el punto de vista de los programas habitacionales, yo creo que el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano ha hecho propuestas en todos los ámbitos. Lo que falta es tener la capacidad de implementarlas. Y hoy día lo que tenemos en general ha sido una mirada sobre la gestión pública que para mí es aún deficiente. ¿Y el plan de asentamientos precarios? Mira, lo que ocurre con los planes que han tenido foco en campamento, más allá del catastro, es que no hay inversión pública detrás del... Yo sé que el Ministerio ha hecho un esfuerzo tremendo, y yo lo valoro en términos de comprar terrenos, ¿cierto?, que están bien ubicados, desarrollar licitaciones para efectos de acercar al sector privado, pero falta impulsar un plan de campamentos que tenga el foco en los campamentos, como se hizo, nuevamente lo quiero mencionar, el Chile Barrio, que fue la única política pública que acabó estructuralmente con el problema. Y llegamos hasta 27.000 familias. ¿De bueno el Chile Barrio, a diferencia de un plan de asentamientos precarios? Tenía primero una acción descentralizada. Si bien eran recursos nacionales, tenía una mesa regional donde ponía la voluntad de todas las carteras. Tenía presupuesto de inversión, no solamente de subsidio, es decir, podía comprar terrenos, podía hacer urbanizaciones, podía regularizar familias que estaban asentadas en esos campamentos. Y por último tenía la comparecencia de los pobladores.
junto con ellos se diseñaban las soluciones en ese minuto. Luego de eso se ha invisibilizado a las familias que viven en campamentos, que precisamente no son las que están tomando estos terrenos de esta manera violenta. Son campamentos más o menos históricos. Gonzalo, ¿qué papel, yo sé esta pregunta es difícil porque incómodo, ¿no? Pero ¿qué papel te parece que juega la migración que recibe en los últimos años Chile, digamos, de una manera, digamos, no siempre muy regulada en todos estos fenómenos? En ese minuto, cuando se hace el Chile Barrio, y hoy la migración es una de las dos variables más relevantes de ocupación de terreno y campamentos. O sea, ¿Y ya lo era en ese minuto? Y ya lo era en ese minuto. No solamente la migración desde fuera del país, sino que la misma migración que se produce en el país por interna, esta megalópolis, digamos, que se forman, que es donde están todas las oportunidades y los otros territorios. Entonces, esa migración campo-ciudad que se dio en los años 60 todavía se da hoy día. Y también tenemos una migración foránea que no podemos negar. Que los procesos regulatorios, en el fondo, para que estas personas puedan acceder a las políticas públicas, han sido lentos, la regularización de la familia ha sido lenta, y claramente regiones como la de Antofagasta, donde aumentan dramáticamente los campamentos, están afectadas por la migración. Oye, yo tengo una duda respecto de un tema que planteaste tú y también tú, Gonzalo, que tiene que ver con el que el narcotráfico se ponga de corredor de propiedades. A ver, porque yo parto de la base que una persona que compra algo siempre va a tener a mano, por cualquier razón, un documento que le da legitimidad sobre ese bien. Lo tiene que tener porque tiene que comprobar que es suyo, pagó por eso. ¿Qué tipo de documento puede dar un narcotraficante sobre un terreno que se acaba de tomar o que se lo tomó? Es que no lo dan, porque hoy en día tanto el narco o los asesores de toma saben perfectamente que el camino para lograr el desalojo es tan largo que no necesitan ni siquiera falsificar un documento. O sea, en el caso nosotros, hicimos una querella penal por el crimen, pero en paralelo nos embarcamos en una querella que también era penal por el loteo irregular, donde logramos la condena de una persona. No logramos acreditar que hubo venta ni nadie presentó un papel falso. La apuesta está en que si nosotros vamos rápidamente, hacemos las calles, nos instalamos, coincidió con los retiros del 10%, que eso está estudiado, de que... Es como una especulación a futuro del éxito de toda esta operación. Exacto, y entonces fue como, va a ser muy difícil, entre más seamos las tomas de San Antonio, más difícil. Infinita esa toma. Si nos puede contar un poco qué es lo que es un asesor de tomas, qué papel juega, porque lo han mencionado un par de veces, ¿no? Si nos puede contar un poco de esa figura que parece ser importante en esta historia. Ese es un cargo que el mismo persona al cual la justicia determinó que es culpable se definía en una entrevista en el Mercurio como yo soy un asesor de tomas. Él mismo se definía con esa expresión. Él mismo se definía. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Son personas que conocen muy bien los vacíos y la impunidad del Estado. Y cuando se cruzan esas dos variables, bueno, es el escenario. ¿Puede ser algo relevante ahí del asesor de toma? Es un asesor que efectivamente conoce bien la normativa urbana, porque lo que hace es respetar de alguna manera la planificación urbana que está en el territorio, de tal manera de que el asentamiento después se consolide. Sí. Entonces no vende vivienda donde va a haber una calle. O sea, sabe exactamente dónde. Tú miras hoy día el loteo que se desarrolló en el terreno de la familia Correa y efectivamente está perfectamente ordenado para respetar lo que la normativa conocen exactamente cómo trabajar dentro de la institucionalidad. Eso les quería preguntar, ¿cómo se combaten las mafias de los loteos? Porque en el fondo estamos hablando, cuando hablamos de usurpaciones, de tomas, de campamentos, estamos hablando de fenómenos muy distintos, ¿no? O sea, hay estas mafias que venden, lotean, incluso tienen servicios adentro, ¿no? ¿Cómo se combaten? ¿Cuál es la idea que tienen ustedes? Porque evidentemente esto necesita una articulación mucho mayor que la que hay hoy día, de distintos actores y instituciones, de manera de enfrentarlo con eficacia. A ver, yo creo que ahí podríamos hablar de este caso particular. Cuando yo decidí, terminamos el tema de la lista del crimen, que por cierto no quiero ser como injusta con todo el proceso. Nosotros logramos grandes cosas, logramos acreditar en lo penal, en el crimen, cuatro personas condenadas, un excelente trabajo de la Fiscalía y de la PDI. Pero después nos quedaba esta otra lista del terreno, donde tú ves que igual el resultado, lo esperado con el objetivo de matar a mi padre se cumplió, que era apropiarse del terreno. Claro. Y hoy en día sigue estando apropiado. Entonces un poco
en donde yo me he embarcado tiene que ver con lograr justicia en todo sentido, en un tema que yo creo que ya es una causa más país. Entonces, yo lo que quiero transmitir acá es que considero que este gobierno tiene una tremenda oportunidad de demostrarle a la ciudadanía que realmente está en contra del narcotráfico, que realmente está en contra de las usurpaciones de estas características, que está del lado de las víctimas y que para un fenómeno complejo como las usurpaciones y con todo lo que tú mencionabas, se necesitan soluciones complejas, que no solamente son una mejor legislación, que vamos para allá, yo creo que va a salir algo bueno de esto, sino que también podamos transformar este lugar que está manchado en sangre en un lugar que demuestre ser un barrio, más parque, más escuela, más... Ese es el sentido. Valentina, déjame hacerte una pregunta, y a ti también, Gonzalo, que tiene que ver con el otro fenómeno que se ha metido en medio de esto, que es el caso Convenio. ¿Qué tanto esa situación, al de alguna manera disminuir la imagen de los gobernantes, impide que tramiten, entre otras cosas, lo que tú estás planteando, porque están debilitados, porque sienten que en cualquier momento los van a apuntar con el dedo a los gobernadores, a los alcaldes, entonces... Pero que lo vean como una oportunidad. Sí, hay varias aristas, porque en el caso Convenio están las fundaciones por una parte, están los gobiernos regionales y el mismo ministerio. Yo voy a hablar sobre las tres. Una, en este caso, los primeros que se acercan somos nosotros, que somos la sociedad civil. Y el Estado, Valentina ha dicho, todo lo que se ha negado a actuar. Y creo que la sociedad civil cumple un rol articulador fundamental en la sociedad que no debemos olvidar. Lo dije en el programa la otra vez, una sociedad civil no fortalecida genera una sociedad incivil. Por lo tanto, aquí el rol de la sociedad civil ya ha sido relevante. Luego, el tema de los casos Convenio en el MIMBU, se generan esas herramientas para actuar en campamentos porque precisamente el Estado no puede invertir donde no es propietario. Entonces, se genera esta transferencias directas para que puedan intervenir instituciones sin fines de lucro en campamentos. Lo que hizo Democracia Viva es un caso éticamente, ahora judicialmente lo que diga la justicia es otro tema, pero éticamente absolutamente reprochable. Es ocupar las platas que están destinadas a las familias más pobres, es lo que terminaron haciendo, ¿cierto? Por lo tanto, lo que hizo el Estado es algo absolutamente racional, es ver cómo intervienes en terrenos donde no puedes invertir. Y lo hizo a través de instituciones de la sociedad civil. Lo que pasa es que algunas de esas instituciones sí tenían un currículum, sí habían trabajado en campamentos o en temas urbanos y otras no. Por lo tanto, solo pretender que se mejore la situación de la sociedad civil con la lógica de las licitaciones o la concursabilidad no va a ser la solución. La solución tiene que ver con quién se entiende el Estado, con quién firma un convenio que tenga capacidad financiera, que tenga el propósito en su estatuto, ¿no? Experiencia. Ese es el problema. Y hoy día decir vamos a hacer todo concursable no soluciona. ¿Quiénes son, por ejemplo, esas entidades? Entidades que tienen... Que cumplen con todo hoy día. Bueno, hay unas... El Estado firma hoy día convenios. Yo quiero decir, si el Estado se imagina mañana licitando lo que hace Bomberos, lo que hace la Teletón, lo que hacemos nosotros desde la Fundación Guaya Local, trabajar con municipios como Timauquel o Yahue, donde no hay presencia del Estado. Nosotros estamos presentando innovación desde la sociedad civil, una serie de instituciones que son la mayoría, ¿cierto? Y aquí hay un par de instituciones cuestionadas que usaron la figura de una fundación desde un partido político para asignarse fondos públicos. ¿Y sientes que al margen de eso la cosa funciona bien en la relación de este tipo de fundaciones con el Estado? Y cito, al margen de estos casos, digamos, que han sido, lamentables, por supuesto. La última arista son los gobiernos regionales. Pensar que porque algunos gobiernos regionales cometieron errores o ilícitos, ya lo determinará la justicia, no debiera generar que nuevamente este centralismo diga ya no van a tener la posibilidad de asignar ciertos fondos a instituciones que presentan innovación. El tema de los gobiernos regionales y lo que nosotros estamos haciendo, pues nosotros estamos trabajando con gobiernos regionales en programas de agua potable rural. En Chile hay 1.200.000 personas que no tienen agua potable y nosotros estamos desarrollando cerca de 2.200 soluciones con el gobierno regional metropolitano y el del Biobío. Nosotros como sociedad civil presentamos un programa que lo evalúa el gobierno regional, después lo aprueba el Consejo Regional, lo aprueba la Contraloría y la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Negar la posibilidad, hacer todo concursables es pretender que el Estado sabe todo lo que tiene que hacer. O sea, si hoy día como sociedad civil trabajo en inteligencia artificial y le propongo una propuesta al Estado, trabajemos para llevar inteligencia artificial a los colegios, el Estado va a decir, no, yo tengo que hacer un concurso. Pero si usted no sabe lo que yo hago. Entonces, cuando se abren las puertas a la sociedad civil para innovar y hacer cosas para
para las que el Estado no tiene una solución concreta, es también un error. El tema es que la institución que te presenta la solución tiene que ser una institución respetable desde el punto de vista financiero, de la experiencia y del propósito institucional. Eso es mi opinión. Bueno, se nos acabó el tiempo. Valentina, te doy las gracias por haber estado acá. Gonzalo, a ti de nuevo también. Muy interesante. Sí. Muchas Hacemos gracias. una pausa y Buenas volvemos. noches. Gracias.